Señor es bueno, mis amados hermanos, todo el tiempo. Gracias. Todo el tiempo. Todos hemos sido llamados con un propósito. Nadie se puede librar de eso. Todos estamos con un propósito en este lugar. Hemos sido llamados para ser usados. Unos van a ser mejores, otros van a ser un poquito menos, pero Dios nos ha llamado a todos. Y la palabra siempre sigue aclarando, mis amados hermanos, que aunque uno no pueda, pero en Él sí lo podemos. Una de las cosas que yo he aprendido en la Escritura, mis amados hermanos, es cuando Dios usó a Moisés para poder sacar al pueblo de Israel de Egipto. Moisés tuvo ese llamado y se presentó delante del Señor y tuvo una conversación que yo creo que no fue tan agradable hacia el Señor, mis amados hermanos, pero Él no lo vio de esa forma, porque aunque usted y yo nos equivoquemos, Dios siempre tiene un plan para cada uno de nosotros. Él le dijo de que era tartamudo para hablar, no sabía qué es lo que iba a hacer, pero el Señor le dijo: ve y dile ve y dile que yo soy el que soy, el que Él lo estaba enviando a Faraón, mis amados hermanos. Entonces, si ese Dios que usó a Moisés no cambia, es el mismo de ahora. Ese Dios es el que lo ha llamado a usted también, mis amados hermanos. Dele la gloria y la honra al Señor, mis amados hermanos, porque la Biblia dice que nos deleitemos en Él, mis amados hermanos. Vengamos sobre nuestros pies, vamos a meditar un poco en la palabra, mis amados hermanos. Yo creo que esto es algo de que todos lo vivimos, así es que necesitamos aprender. Y dice la palabra que Él habla a tiempo y fuera de tiempo. Venga conmigo, mis amados hermanos, en Proverbios 16. Si me equivoco algunas veces, ahí me disculpa, mis amados hermanos, aunque la vista a veces me falla, pero yo sé que mi Señor no me falla ni le va a fallar a usted también, mis amados hermanos. Proverbios capítulo 16, versículo 1 al 3. Oiga lo que dice: su palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Vengamos en palabra de oración, que sea el Señor dándome la dirección y que sea también convenciendo su corazón, porque la palabra es sobre todas las cosas, mis amados hermanos. Padre, te damos gracias, Dios mío, bendito Señor, te damos gloria, te damos honra, Padre, porque has permitido este momento, Dios mío, que estemos reunidos como iglesia, Padre. Tu palabra, Señor, es la que nos edifica, Padre, la que nos ilumina, la que nos pule, la que nos lleva a lo más profundo, Señor. Tu palabra, Señor, es como una espada que penetra, Padre, y cambia los pensamientos del hombre, Padre, porque solamente tú puedes cambiar, solamente tú puedes restaurar, Dios mío. Todo aquello, Dios mío, que no lo entendemos, Señor, ahora lo entenderemos, Padre. Lo que hoy, mañana lo entenderemos, Dios mío santo. Gracias, papá, por revelarnos tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, porque usaste hombres, Padre, en el tiempo antiguo, Padre, que nos han dado un ejemplo, Dios mío, y que han peleado las batallas, Dios mío, y tú has levantado, Señor, manos altas, Padre, para que ellos venzan, Dios mío, pero bajo tu nombre, Padre, Dios mío, en ti somos más que vencedores. Tu palabra dice, Dios mío, que el que se esfuerza, que sea valiente y no tema, porque tú vas delante de nosotros peleando toda batalla, Padre. Todo argumento que el enemigo levanta, Padre, es derribado por tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, yo te entrego este tiempo en tus manos, Padre. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Tome su asiento, mis amados hermanos. Él pesa los espíritus. Yo meditaba, mis amados hermanos, en esta palabra, porque Dios tiene el conocimiento del corazón del hombre, del paso o movimiento de lo que va a ser el hombre.
Y Dios pesa, dice, como está diciendo su palabra, Dios pesa los espíritus, de lo cual nosotros actuamos en nuestra manera de pensar. Pero todo viene por un pensamiento, mis amados hermanos. Todo tiene que ser gobernado por un pensamiento en la cual Dios ya lo conoce y determina qué es lo que puede suceder. Usted y yo, mis amados hermanos, dice la palabra que hemos sido libre albedrío. ¿Qué es libre albedrío, mis amados hermanos? Todos conocemos de que tomamos una decisión buena o tomamos una decisión mala. Por eso hay pensamientos en el hombre, mis amados hermanos, que necesitan ser transformados y cambiados por la presencia de Dios. La Biblia nos habla de muchas razones, mis amados hermanos, cómo surgen pensamientos buenos y pensamientos malos. Si podemos ver en el principio de la creación, Dios comenzó a hacer todo perfecto. La Biblia nos da muchos ejemplos, mis amados hermanos, cuando Dios creó las aguas, cuando Dios creó la tierra, cuando Dios creó los animales, y todo lo iba haciendo perfecto. Detrás de todo lo hermoso que Dios venía haciendo, mis amados hermanos, había algo que Él venía glorificándose sobre todo eso, y lo venía haciendo perfectamente como lo hizo a usted y a mí. Nos hizo semejante a Él. Somos hermosos para el Señor, mis amados hermanos. Por eso el Señor ha tomado la prioridad de llegar a la cruz y podernos rescatar, mis amados hermanos, porque Él nos creó desde la fundación del mundo. Antes de que Dios dijera sea la luz, Él tuvo un pensamiento y fue la luz. Dios lo hizo todo perfecto. Dios lo diseñó tan perfecto, mis amados hermanos, que vale la pena que nosotros caminemos en el Evangelio y pongamos la atención de lo que Dios está hablando en su palabra, porque la palabra de Dios está sobre todas las cosas, mis amados hermanos. Le voy a decir por qué, porque la palabra de Dios depende. Decía un predicador, decía estas palabras, dice: muchas veces hay personas que la palabra es la que la tienen de menos. Hay veces en los servicios se van y ya no están en las sillas que les dio por ir al baño. Así trabaja el enemigo, hermano, porque él no quiere que tú escuches la palabra. Pero Dios abiertamente nos dice que por medio de la palabra hay poder y autoridad. Por eso necesitamos, mis amados hermanos, porque de ahí depende la sanidad, de ahí depende la alabanza, la adoración, para que nosotros podamos sentir su presencia. Dios lo hizo perfecto. Por tanto, nuestros pensamientos tienen que depender de Él, mis amados. Y son poderosos. Son poderosos también, oiga bien, son poderosos porque nosotros determinamos lo que vamos a hacer. Por eso le puse al tema, mis amados hermanos, tus pensamientos determinan tu destino. Sí, Dios nos da la palabra. Dios nos ha dicho: yo te voy a sanar. Pero si usted no cree, no va a ser sano. ¿Sabe cuál era el sufrimiento más grande del Señor? Era de que le dolía tanto en lo profundo de su corazón. Era de que las personas no creyeran que Él podía hacer las grandes maravillas en su vida. Nos lo demostró con Lázaro. Al presentarse, mis amados hermanos, sobre aquella tumba, Marta quería que estuviera allí, mis amados hermanos. Quería que en ese momento, que antes que muriera, allí estuviera para que lo sanara. Pero Dios tenía otro pensamiento. Era poder glorificar el nombre del Señor Jesucristo, y sobre todo para que vieran todas aquellas personas. Y Él le dice: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Se da cuenta porque todo viene de un pensamiento. Si usted tiene pensamientos negativos, no va a haber nada. Pero si usted tiene pensamientos positivos de lo que Dios ha dicho, lo va a recibir. Nada se puede recibir si no es por la palabra de Dios. Todo se recibe por la palabra de Dios. Porque el enemigo es el padre de mentiras, es el que nos va a decir que no se puede. Pero usted sabe que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece.
Y todo depende, mis amados hermanos, de la vida en que nosotros avanzamos o nos quedamos. Necesitamos aprender y tener ese concepto de fe, que aunque no podamos hablar, Dios va a hablar por nosotros. La Biblia nos da un ejemplo, mis amados hermanos, que es un ejemplo de Saúl. Usted me va a decir, sí, ya conocemos todo eso, pero muchas veces desatendemos pequeñas cosas que necesitamos entender el por qué Dios tiene un propósito para todo. Saúl fue la primera persona, mis amados hermanos, que eligió como rey, que Israel pedía un rey, y fue la persona que Dios eligió para ser rey. Lo dice en Samuel, mis amados hermanos. Si gusta leerlo conmigo, le voy a ir salteando los versículos saltados para que vayamos comprendiendo de lo que el Señor quería hacer. Samuel, primera de Samuel, capítulo 9 y 2. ¿Cómo lo describe? ¿Cómo lo describe la escritura? Saúl, un joven hermoso, entre los hijos de Israel, no había otro más hermoso que el de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Era hermoso, era grande. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día, mis amados hermanos? Necesitamos aprender del Señor para que nosotros podamos escuchar lo que Él está diciendo. Pero podemos ver, mis amados hermanos, que también relata las escrituras que Saúl también tenía sus fallas, así como nosotros también fallamos. Dice la Biblia también que porque tenía una inseguridad para vencer a sí mismo, para interpretar sus capacidades, imagínense, en sí mismo. Eso era lo que Saúl miraba dentro de sí. Él recibió, mis amados hermanos, una misión que Dios le mandó, que iría a hacer con los enemigos de Dios. Podemos verlo, mis amados hermanos, en primera de Samuel 15:11. Lo que el Señor le dijo. Oiga estas palabras. Porque Saúl no pudo depender de lo que Dios le había dicho. Primera de Samuel 15:11 dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Tanto se alteró Samuel que pasó toda la noche clamando al Señor. Dios nos ha llamado con el propósito de que escuchemos lo que Él quiere que hagamos. Saúl fue llamado, mis amados hermanos, a destruir un enemigo. Y nosotros hemos sido llamados también a destruir un enemigo, y el enemigo es Satanás. Él es el que pone los pensamientos en nuestra mente para decir todo lo contrario. ¿Qué es lo que no podemos hacer, mis amados hermanos? En esa primera misión, mis amados hermanos, en esa misión que Dios lo mandó, dice la Biblia y habla de que el profeta Samuel le había dicho: espera. Nada más era la palabra de esperar para lo que tenía que hacer, para la encomienda que tenía que hacer. Espera que yo venga, le dice en la Biblia, a tu encuentro para poder ofrecer un sacrificio hacia Dios. Y entonces, mis amados hermanos, ¿qué es lo que pasa con Saúl? No pudo esperar. Pero dice la Biblia que Saúl no pudo esperar. ¿Pero por qué? ¿Por qué no pudo esperar, mis amados hermanos?
Porque le tuvo más temor a la gente o a lo que Dios le había dicho. Saúl, dice la Biblia, que le tuvo más temor a la gente que a lo que Dios le había dicho. Por eso hoy en día, mis amados hermanos, tienes que aferrarte a lo que Dios te ha dicho, porque lo que viene de la palabra de Dios es profundo y verdadero. Pero más lo que un hombre te pueda decir, eso va a fallar, porque la Biblia dice que nosotros fuera de Dios no somos nada. Pero Saúl no pudo esperar por el temor hacia la gente. Y dice la Biblia que cuando el profeta lo confrontó, y la respuesta de Saúl fue que se preocupó. ¿Por qué se preocupó? ¿Por sus generales? ¿Por los soldados que se iban a ir? Y tuvo miedo. A veces el miedo nos va a invadir muchas veces, mis amados hermanos. Pero en Cristo somos más que vencedores. Ese miedo tiene que huir. Tiene que huir ese miedo. Pero la pregunta es, mis amados hermanos, ¿miedo de qué? ¿Miedo de qué? De perder a la gente. Esa no era la causa, mis amados hermanos, porque Saúl tenía que desobedecer a Dios, porque el Señor quería que esperara para poder presentar un sacrificio delante de él. No era para complacer a la gente, pero ese fue el error que Saúl cometió, complacer a la gente. Le tuvo miedo a la gente. Necesitamos, mis amados hermanos, reconocer la grandeza de Dios en nuestras vidas. Tenemos que confiar en el Señor. Las palabras que el profeta le dice, mis amados hermanos, confrontándolo en su falla, y le dice, y le va y le confronta y le dice: escucha lo que yo tengo para ti. Primera de Samuel 15:16 dice: entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. En el 17: y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos. Escuche, por eso no se puede hacer pequeño usted, porque en Dios somos grandes. Y le dice: no has sido hecho jefe de las tribus. Esa es la pregunta que Samuel le dice a Saúl: ¿acaso no has hecho jefes de las tribus de Israel? Y Jehová te ungió por rey sobre Israel. ¿Qué es lo que podemos entender allí, mis amados hermanos? Prácticamente podemos observar que Samuel le hace ver lo que Dios le había puesto. ¿Y qué es lo que te hace poner miedo? ¿Qué es lo que te hace tener miedo? Lo que la gente diga. Pero sabemos que la capacidad viene de Dios, de quien lo declaró en el versículo. Nadie es capacitado, mis amados hermanos, por un hombre. Si no viene de Dios, no es capacitado. Pero aquí la palabra de Dios nos da a entender que era llamado de parte de Dios, ungido de parte de Dios, puesto por Dios como rey para Israel. La Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio, pueblo escogido, adquirido por Dios. Entonces hay una comparación, mis amados hermanos, por lo cual nosotros hemos sido llamados también, escogidos, elegidos, ungidos por Dios. Por eso no nos podemos tener de menos, mis amados hermanos. Por eso Samuel lo confronta y le dice: fuiste expuesto como rey, y que Dios está contigo, y que Dios lo había ungido.
Esa era la determinación, mis amados hermanos, y la capacidad que Dios le había dado a Saúl para poder dirigir al pueblo de Israel. Recordemos que nuestra capacidad, mis amados hermanos, depende de Él. No depende de la gente. ¿Qué nos dice Romanos 9:16? Escuche. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Ok, Dios nos ha llamado, Dios nos escogió, Dios nos eligió, Dios nos ha hecho reyes y sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Él. Entonces, ¿qué más queremos, mis amados hermanos? Pero ¿qué pasaba con Saúl, mis amados hermanos? Saúl no creyó, porque había inseguridad en él. Y eso es lo que muchas veces nosotros tenemos en nuestros pensamientos. Debemos determinar un pensamiento hacia el Señor, mis amados hermanos. Ese pensamiento de inseguridad que tenía Saúl, mis amados hermanos, le bloqueó prácticamente su llamado, por lo cual Dios lo había llamado y lo había escogido. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, tomaba el ejemplo que el apóstol Pablo dijo que no teníamos lucha contra carne ni sangre, sino que eran espirituales. Entonces, por tanto, mis amados hermanos, nosotros tenemos una lucha constante todos los días. ¿Y cuál es la lucha que nosotros tenemos? Está en nuestra mente. Nuestra mente determina a dónde queremos estar. Dios nos propone el plan, pero de nosotros depende si lo tomamos y continuamos a hacer la voluntad de nuestro Dios. Por eso, mis amados hermanos, el poder está en nuestra mente y determinar lo que nosotros queremos tomar, qué rumbo, o si queremos creer o no creer. Aquí se predica la palabra, se habla, pero muchas veces no retenemos lo que Dios quiere que nosotros oigamos. No limitemos a Dios para creerle, mis amados hermanos. Tenemos que creer, porque la misma palabra dice que para todo aquel que le cree, todas las cosas serán hechas. No convirtamos, mis amados hermanos, la duda o el miedo en fortalezas, porque eso puede llegar a ser fortalezas en el corazón y dejar de creer lo que Dios ha dicho de cada uno de nosotros, así como Saúl lo hizo. El enemigo nos va a dar ofertas, mis amados hermanos, pero no demos lugar, porque la misma Biblia dice que no demos lugar al diablo. Por eso dice el Señor en su palabra, desde el principio donde le leí, Él pesa los espíritus, Él conoce nuestros pensamientos, Él los conoce. De Él nadie se puede esconder, mis amados hermanos. Dios puede decir: yo te ungí y te llamé, te puse como rey. Pero dentro de nosotros hay veces hay una palabra que el enemigo siempre pone: no puedes, no lo vas a lograr, no eres capaz. A veces llegan enfermedades a nuestras vidas y decimos: ya no me voy a poder levantar de aquí. ¿Acaso no Dios ha dicho que Él es nuestro Dios, nuestro sanador? Él es nuestro sanador. Necesitamos subir a lo más alto, mis amados hermanos, de nuestra mente y poderla poner de acuerdo a la voluntad de Dios para que las cosas sean hechas. El punto aquí, mis amados hermanos, es cómo nosotros nos veamos a sí mismo. Determina cómo hablará tus pensamientos. ¿Cómo se puede conocer un pensamiento? A través de, hay veces, de nuestras palabras.
Los pensamientos nos van a impulsar y nos van a amarrar. Los pensamientos son poderosos, mis amados hermanos, si nosotros no aprendemos a depender de nuestro Dios, como Saúl tomó la decisión equivocada, desobedeciendo a Dios. ¿Cómo nos damos cuenta de esa situación? Cuando yo me junto con una persona y comienza a hablar diferente, que no sea respecto a la voluntad de Dios, yo determino qué es lo que está viviendo la persona y qué es lo que hay en el corazón de la persona. Todos sabemos, mis amados hermanos, que cuando lo hablamos nos damos a conocer quiénes somos delante de la gente, pero de Dios Él todo lo sabe. Todo lo sabe. Cuando una persona, mis amados hermanos, es muy especial para hablar del chisme, ¿cómo no se va a dar cuenta quién es esa persona? ¿Qué es lo que ha sembrado en su corazón? De esas personas hay que apartarnos, mis amados hermanos, y orar por ellos, para que el Señor se glorifique. Si hay negatividad, ser negativo de una persona, ora por ellos también, porque no vaya a ser que te contagien, mis amados hermanos. Por eso es necesario, mis amados hermanos, que creamos a lo que Dios ha dicho. ¿Qué nos dice la Biblia en Lucas 6:4? Palabra que Dios nos habla y es necesario que la guardemos, mis amados hermanos, porque nuestros pensamientos es una guerra, es una batalla la que vivimos todos los días. Lucas 6:4. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí determina, mis amados hermanos, quién eres tú, cómo tú hablas, cómo tú caminas. Este versículo nos determina realmente quiénes somos. Por eso tus palabras sí importan, mis amados hermanos. Es necesario que le pongamos importancia a lo que hablamos, porque de allí determina quiénes somos. Porque la palabra que determinamos, esa palabra te descubre quién tú eres realmente. Debemos tener en cuenta, mis amados hermanos, que nuestra mente determinará. Hay hay cosas que gobiernan los pensamientos, mis amados hermanos, o pensamientos contrarios o pensamientos buenos. Recordemos que Dios conoce todos los pensamientos. Salmo 139, 1, 2 y 3. El salmista David decía: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, y has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿Qué hay oculto delante de Dios? ¿Qué determina nuestro pensamiento? ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Serán agradables delante de Dios? Pero no se preocupe, que Dios dice que Él perdona, pero un corazón contrito y humillado, que realmente sí se ha arrepentido. Porque hubo una persona, mis amados hermanos, que me dijo: hermano, para mí se me hace imposible cambiar. Es que usted necesita nacer de nuevo. ¿Cuánto tiempo tiene en el evangelio? Tengo 25 años de estar en el evangelio, hermano, pero no he podido cambiar. Es que usted no ha renacido de nuevo. La Biblia dice, le digo yo, la Biblia dice que es necesario morir al viejo hombre para poder nacer de nuevo y poder comprender el verdadero llamado de parte de Dios para su vida.
Por eso, mis amados hermanos, es necesario que nosotros entendamos lo que Dios está diciendo en su palabra. Él conoce nuestros pensamientos. La Biblia dice que Saúl desobedeció a Dios. Samuel se refirió que la rebelión de Saúl lo había sacado del propósito de Dios. En la traducción, mis amados hermanos, en la Nueva Versión Internacional, saqué un versículo de primera de Samuel 15:28 que dice: hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel, se lo ha entregado a otro más digno que tú. Dios mío, no perdamos lo que Dios nos ha dado. Conozca la identidad que usted es para Dios, mis amados hermanos. Identifíquese con la presencia de Dios en lo que usted habla, en lo que usted porta, porque usted porta algo grande, que es la presencia del Espíritu Santo. Por eso es necesario, la palabra dice que por su fruto los conoceréis. Entonces nosotros somos libros abiertos en este mundo, mis amados hermanos, y ante Dios no se diga que más todavía. Por eso tenemos que aprender a determinar quiénes somos, mis amados hermanos. La Biblia dice que Saúl le fue quitado el reinado por una desobediencia que cometió. Pero Dios, mis amados hermanos, puso a David como rey en vez de Saúl, porque Saúl fue quitado del reinado, de lo que Dios le había dado, por causa de una desobediencia, de no esperar para poder presentar sacrificio delante de Dios. Samuel le dijo: espera, y no esperó. Por eso dice la palabra que pacientemente esperé en Jehová, y Él nos escucha, mis amados hermanos. Pero tenemos que tener paciencia. A veces tenemos dificultades en la vida y no sabemos esperar de lo que Dios quiere, que nosotros esperemos. Le voy a dar un ejemplo, mis amados hermanos. Un día yo iba para no sé qué estado, y el GPS, mis amados hermanos, me llevó a un lugar a dar vuelta. ¿Y por qué no me vine recto? Dije yo, ¿por qué me metió esta cosa para acá? A veces el Señor nos permite que rodeemos ciertas áreas para poder vencer al enemigo. Él era el que vencía por el pueblo de Israel, porque Él es el que vence toda batalla, mis amados hermanos. David, mis amados hermanos, fue asignado a ser llamado y elegido por Dios. Dios lo estaba poniendo como rey, lo estaba poniendo como ungido por la desobediencia de Saúl, porque Saúl ya no podía reinar en Israel por lo que había hecho. Pero ¿qué es lo que pasa, mis amados hermanos? Saúl tenía ciertas cualidades que la Biblia lo habló desde el principio. Era un hermoso semblante, era grande, pero no es lo grande que sea la persona. No es lo grande, mis amados hermanos. No era cuestión de capacidades, era cuestión de disposición a la voz de Dios. Que si Dios nos dice espera, tenemos que esperar. Nos hace falta muchas veces para ser parte de los planes de Dios, mis amados hermanos, y ser dispuesto a lo que Dios nos ha dicho, a lo que Dios ha determinado. Tenemos que tener un corazón dispuesto. Dios no se equivoca, mis amados hermanos. Dios no está buscando personas mejores. Dios está buscando personas que estén dispuestas para Él, personas que le crean. Dios es perfecto en todo, mis amados hermanos. Si fuera cuestión, mis amados hermanos, de que fuera la mejor persona, entonces yo creo que cada uno de nosotros tuviéramos divisiones
discusiones, pero Dios no se fija en eso. Saúl era grande, hermoso, David era pequeño, pero Dios lo vio a David porque tenía un corazón dispuesto para Dios, a escuchar para Dios. La Biblia dice que Saúl era más hermoso y alto, pero fue desechado, mis amados hermanos, porque no estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Necesitamos hacer la voluntad de Dios hoy en día, mis amados hermanos, creer a lo que Dios nos ha llamado y nos ha puesto hoy en día. Usted y yo hemos sido escogidos de parte del Señor. Necesitamos caminar conforme al corazón del Señor, porque nuestros pensamientos van a determinar quiénes somos realmente, mis amados hermanos. Dios busca corazones que le crean y que sepan esperar en Él. Cuando Dios nos llama, Él determina qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Una de las cosas, mis amados hermanos, que yo he podido entender de la palabra es que la palabra de Dios viene con poder y autoridad. Una palabra que se tiene que hacer conforme lo que Él ha dicho, porque si nosotros fallamos, a Dios no le va a agradar. De esos pensamientos tenemos que tener cuidados, porque Dios quiere que caminemos conforme a la voluntad de Él. Dios quiere mejores cosas para nosotros. Todo está bajo el propósito de Dios. Todos somos llamados bajo el propósito de Dios. Efesios 2:10 dice: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere lo mejor el Señor para nosotros. Dios no se equivoca. Nosotros muchas veces batallamos con los pensamientos. Por eso le dije que en nuestra mente está el campo de batalla, mis amados hermanos. Nosotros determinamos si hacemos la voluntad de Dios o no, porque Él nos da la palabra, nos da el llamado, pero de nosotros depende si aceptamos el llamado de Él. Todo depende de Él, mis amados hermanos. El hombre no puede hacer nada sin la voluntad de Dios. Hemos sido llamados, Él nos ha ungido, nos ha predestinado para cosas grandes. Por eso no tenemos que dejarnos derrotar del enemigo, mis amados hermanos, porque Él es perfecto y cabal en todas las cosas, mis amados hermanos. Por eso necesitamos creer, necesitamos ser valientes. No nos limitemos a nosotros mismos. Necesitamos confiar y apagar los dardos del enemigo conforme a la palabra del Señor. Él nos impulsa, mis amados hermanos, a creer. La capacidad para realizar esa misión, tanto para Saúl como para David, dependía de que ellos creyeran en la capacidad que les era dada de parte de Dios. Entonces Dios le levanta a David, pero todos estaban reunidos para la batalla. Pero el que Dios iba, todos estaban reunidos en ese momento, mis amados hermanos. Pero dice la Biblia también que cuando Dios escoge a David, manda a Samuel, mis amados hermanos, con Isaí, para poder elegir al ungido que era David. Pero Isaí, mis amados hermanos, dice la Escritura que llevó a sus 7 hijos y David no estaba presente, estaba pastoreando ovejas. Estaba pastoreando, él había sido excluido. Imagínense, mis amados hermanos, cómo era que Dios
no había visto de estas 7 personas que Isaí había llevado, de los 7 hermanos, mas Dios vio al más pequeño. Por eso usted no se puede hacer menor. Usted en Dios es grande, aunque la gente diga de que usted no puede nada, pero en Cristo sí lo podemos, mis amados hermanos, porque Dios eligió a David, al más pequeño, a un guerrero verdadero, mis amados hermanos. Samuel mandó para que trajeran a David para poderlo ungir. Y le dijo a Isaí: este es. Dios le dijo a Samuel que no tenía que fijarse en lo grande ni en la hermosura, sino que David había sido puesto por Dios. Ya Dios había puesto la mirada como la ha puesto en nosotros hoy en día, mis amados hermanos. Todo el pueblo de Israel, mis amados hermanos, escuche, cuando David fue puesto, fue ungido por Dios, todo el pueblo de Dios, de Israel, temía por pelear con el gigante Goliat. Pero más Dios había puesto en el corazón de David que lo tenía que enfrentar. Y muchas veces nosotros, mis amados hermanos, nos enfrentamos con gigantes que nos derriban con pensamientos, porque el pensamiento determina qué es lo que va a suceder, mis amados hermanos, porque no dejamos que la voluntad de Dios actúe en nosotros. En 1 Samuel 17:37 dice: añadió a David: Jehová que me ha librado de las garras de león y de las garras de oso, Él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Todo el pueblo de Israel miraba pequeño a David, como muchas veces nosotros, mis amados hermanos, nos miramos pequeños a sí mismos. Pero la Biblia dice que David enfrentó al gigante. ¿Y sabe cuál es lo más importante, mis amados, que podemos observar? Fue la confesión que fue lo que David dijo en el pensamiento, de tener fe de que Dios iba a vencer, porque era Dios a quien estaba retando el gigante, porque el pueblo de Israel era escogido por Dios. Y cuando David se enfrenta, mis amados hermanos, dice la escritura en 1 Samuel 17:45-46, entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Nadie, mis amados hermanos, puede desafiar el nombre del Señor. Nada, ni enfermedad, ni quien se quiera levantar contra ti, porque Dios va a vencer por nosotros. Jehová entregará, mis amados hermanos, en el 46 dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuerpos de los filisteos y las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Esas fueron las palabras de David hacia el gigante Goliat, porque él no tuvo temor ni miedo de enfrentarlo, porque sabía que Dios iba delante de él como poderoso gigante, mis amados hermanos. Podemos observar la grandeza de Dios, mis amados hermanos, en la cual usted y yo no estamos solos, porque Él pelea nuestras batallas, mis amados hermanos. Por eso la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe y nuestra esperanza, mis amados hermanos, de cualquier situación que nosotros vivamos o tengamos al frente, Dios peleará la batalla, y nosotros debemos determinar la derrota del enemigo, porque en Cristo lo podemos, amados hermanos.
Gloria a Dios, déselas fuertes si son para el Señor, mis amados hermanos. Dios peleará por nosotros. Tu pensamiento determina lo que tú eres. Si tú eres vencedor, eso va a ser determinado, porque Dios ha prometido estar con nosotros. Él es el gran yo soy, mis amados hermanos, y no ha dejado de ser Él. Él es el mismo. Él es el Dios de Moisés, es mi Dios. El Dios de Daniel es mi Dios y tu Dios. Él no falla, no cambia. Es necesario que nos levantemos en el Espíritu, mis amados hermanos, y nos volvamos al Señor y le creamos a las palabras de su dicho, de su boca, mis amados hermanos. No vivamos de emociones, vivamos de la relación con Dios, porque las emociones son pasajeras, mis amados hermanos. Hay que sobresalir y poder confiar en la grandeza de nuestro Dios. Dios es nuestra fuerza, Él es nuestro amparo, Él es nuestra roca, dice la palabra de Dios. Determinemos un pensamiento en Cristo, mis amados hermanos. Peleemos la buena batalla hasta el final, porque una persona que corre, mis amados hermanos, aunque se sienta cansado, él sigue adelante y no se cansa, porque algo grande le espera allá al frente, mis amados hermanos. Determina tu sanidad, yo no sé, determina tu sanidad. Si tú has batallado con enfermedades, el apóstol Pablo tuvo que batallar con una enfermedad para que su fe no menguara, para que su fe no desmayara, y él siempre determinaba que todo lo podía en Cristo que le fortalecía, porque Él era el que le daba la fuerza, mis amados hermanos. Es necesario que muchas veces aprendamos a vivir con lo que estamos viviendo, mis amados hermanos, y confiar sobre todas las cosas, porque la respuesta de Dios va a llegar en un momento, mis amados hermanos. Dios está a favor de los que le creen y de los que guardan la esperanza en Él. Si usted y yo hemos sido llamados, creámosle al Señor. Le voy a leer estos versículos, mis amados hermanos. No se me canse, pero la palabra de Dios es verdadera y es necesario que la guardemos, mis amados hermanos, en nuestros corazones. Primera de Pedro dice 5:7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Le voy a leer Salmos 37:4-5: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón, y encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él actuará, como lo hizo con David. No temió al gigante, porque Dios iba al frente de la batalla. Con esto, mis amados hermanos, he podido darle este mensaje. Confía en el Señor. No dejes que tus pensamientos te guíen por otro lado, mis amados hermanos. Aprende a confiar del Señor. Aprende a confiar del Señor, mis amados hermanos. Yo he pasado situaciones, mis amados hermanos, difíciles, que me han dicho: es imposible lo que a ti te ha llegado. Pero yo en mi corazón siempre decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque en mi carne no lo voy a poder, pero en Cristo sí soy más que vencedor. Con esto, mis amados hermanos, he podido glorificar el nombre del Señor, y he podido entender, mis amados hermanos, que yo debo de tomar en cuenta lo que Dios me ha dicho. ¿Para qué me llamó? ¿Para qué te llamó? Aprende a escuchar la voz del Señor, porque la Biblia dice, mis amados hermanos, que el que escucha la voz de Dios, mis amados hermanos, está haciendo la voluntad de Él, mis amados. Así es que vengamos en palabras de oración. Con esto he podido glorificar el nombre del Señor. Gracias, Padre bendito, Señor, porque nos has permitido, Padre, esta palabra, Padre. Dios mío, gracias, Señor. Queremos ser guerreros valientes, Padre, como David. Queremos ser guerreros, Dios mío, Señor, que no nos quedemos en la batalla, que cambiemos de pensamientos. No, Padre, queremos caminar conforme a tus pensamientos, Dios mío,
Rompe, Señor, todo lo que tengas que romper, Padre. Dios mío, si es necesario que pasemos procesos, Padre. Dios mío, quiébranos, Padre. Vuélvenos a formar como el barro, Padre, como vasijas nuevas, Padre. Pero queremos ser agradables delante de ti, Dios mío santo, Padre. Danos, Señor, cada día un corazón fuerte, Padre. Una fortaleza, Señor, de parte tuya. Sabiduría para poder caminar, Dios mío, para poder entender tu palabra, Dios mío, y los propósitos por los cuales nos has llamado a pelear la buena batalla, Dios mío. Porque tú, Señor, eres el que va al frente. Eres escudo alrededor de todo aquel que te teme. Dice tu palabra, Dios mío santo, que a través de la oración, que a través del ayuno, Padre, nos fortalecemos, Padre. Clamamos, Dios mío santo, porque tú seas edificándonos día con día, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice, amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.